Today we'll be visiting with Licenciada Esther Sanchez Calle, who is the primary archivist at the Ayuntamiento de Plasencia in Spain. Here we're in the Plaza Mayor in Plasencia looking at the Ayuntamiento's main building, built during the 1500s. So it's always great to kind of get a view of the area and get a sense of where we're visiting. At this moment we're looking at the very edge of the Muslim Alhama. And now as we traverse towards the south of the city, we're looking into the old ecclesiastical district of the city, and now looking down towards the Juderia, or the Jewish quarter. As you can see, Plasencia is still a very vibrant place, kids playing, a vibrant tourist place to visit, and generally just a lovely place to visit with folks and to get to know them. Extremeños are among the most friendly people I've always met, and they remind me very much so of my home state of Texas. So we've just completed our view of the entire Plaza Mayor and returning back to the Ayuntamiento. So as you remember, this project that we're working on, the Revealing Cooperation and Conflict Project, is a collaboration of several institutions, one of which is the Ayuntamiento de Plasencia. We've secured endorsements from the Ministry of Education, Culture, and Sports, and also the Centro Sefarat Israel. In this respect, we wanted to highlight Esther Sanchez Calle, the licenciada and archivist for the city, because of her special knowledge about the city and its records. I've had the pleasure of knowing Esther Sanchez Calle since roughly 2005, and I'm eternally in her debt for all the assistance and guidance and helpfulness that she has offered me as I've worked through my own dissertation and on this project to understand manuscripts in general, as well as to appreciate the unique local history that Plasencia represents for all of Spain, this multicultural and multidimensional history. Lastly, I would say, and this is an important thing, and often, historians and most academic experts are unwilling to acknowledge, Esther has saved me countless times as I was learning these documents and understanding them and learning to read them. So keep that in mind as we get started on this part of the class that is more challenging, which is about deciphering these manuscripts. Okay, let's get to meet Esther. She's a wonderful person. As you'll see, she'll dominate the conversation, and that's wonderful because she's so knowledgeable. I hope you enjoy this interview as much as I had in conducting it. Bueno, estamos con Esther Sanchez Calle del Archivo Municipal de Plasencia. Y Esther, ¿qué tipo de educación tiene? Bueno, soy licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Salamanca, es sí. una universidad muy antigua. Sí, es muy antigua y tiene mucho prestigio a nivel de humanidades. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿puede decirnos qué tipos de documentos tiene dentro su archivo? Bueno, en el archivo, lo que es, digamos, el archivo histórico, la documentación son actas municipales, cuentas de propios, sí, expedientes judiciales, hay procesos también del siglo, este que está ahí es un pleito, una sentencia. Sí, una sentencia. Y que aquí tenemos estos son las actas municipales. Muy bien. El otro que está aquí, este es una carta de hermandad. Son documentos principalmente referidos al concejo, lógicamente, por tanto son las actas, las cuentas de propio. Las cuentas de propio es todo el caudal que tenía el ayuntamiento, pues los mayordomos, que eran los encargados de la parte económica del ayuntamiento, tenían que rendir las cuentas, daban el cargo y la data. Pues también hay cuentas de propio. Lo que pasa que, como he comentado antes, en el siglo XIX gran parte de la documentación la quemaron los franceses, entonces hay muchas lagunas documentales. Sí. Pero sí que es interesante porque a través de las actas municipales podemos ver la dinámica municipal, la dinámica cotidiana de la ciudad. Claro. Entonces claro. es interesantísimo. Y también, incluso a través de las cuentas, cuando se han conservado las cuentas de propio, también vemos un poco las costumbres, porque el dinero que se gastaban en las fiestas, todo eso. Cuesta esto? Claro. O las obras que hacía la ciudad, entonces cuánto dinero se gastaba. Entonces eso es importante para saber
cómo era la ciudad y en qué aficiones, qué diversiones tenía también la ciudad. Eso también sale en las cuentas y también se refleja en las actas, qué preocupaciones tenían. ¿Y cómo son documentos de la municipal? También son documentos reales también, ¿sí? Sí, claro. También se recibían documentos de órganos supramunicipales, se denominan, que son pues los reyes católicos, por ejemplo, bueno, los reyes en general mandaban disposiciones, entonces esas disposiciones se reciben aquí. También hay una parte de disposiciones que se recibía de estas autoridades, principalmente de los reyes. Muy bien, muy bien. Y otra pregunta, finalmente, ¿podemos decir que hay un tesoro dentro de este tipo de documentos? Sí. ¿Qué importa la transcripción de estos documentos? La importancia de la transcripción, a ver, esto es un tesoro. Esto constituye patrimonio documental, pues no ya de la ciudad, es que constituye patrimonio documental de España y por ende del mundo. Entonces, si no podemos transcribirlo y saber lo que contiene, entonces primero no lo podríamos fichar, describir el documento, y segundo, entonces no se podría utilizar por los investigadores y entonces no podríamos conocer el pasado. Por tanto, hay que tener paciencia para transcribirlo y sabiendo que luego al final vas a poder ir reconstruyendo ese pasado y vas a recuperar esa memoria del pasado. Muy bien. ¿Y por cuántos años estaba trabajando con esto? Llevo ya muchos años, creo que he perdido la cuenta. Sí, porque esto ha estado todo tirado por el suelo cuando se recogió del suelo en unas dependencias de la plaza de Abasto. Estuvo todo tirado por el suelo. Por eso necesitamos tener mucha paciencia. Sí, hay que tener mucha paciencia, porque hasta que se coge cómo escribe un escribano y luego te vas a otro documento y otro escribano suele tener otras costumbres, otras manías, entonces hay que ir cogiéndole como, digamos, las características de cada escribano para cogerle un poco hablando en jerga castellana, el tranquillo, para cogerle un poco cómo él escribía. Muy bien. Bueno, estamos con Esther y estamos visitando sobre sus documentos en el archivo municipal. ¿Y qué hay aquí? Bueno, este es uno de los documentos más antiguos del archivo municipal. Es una carta de hermandad entre Plasencia y Talavera, es de 1274. Aunque lógicamente el documento no pone esa fecha, este está en la era hispánica, que son 38 años antes, o sea, antes que la era cristiana. El documento es en pergamino y esto se llaman cartas partidas, por a veces le faltan los sellos, se ve aquí las rotos de los sellos pendientes de los concejos. Es una carta de hermandad entre Plasencia y Talavera porque en esa fecha el poder real no era fuerte. Entonces las ciudades tienen que hacerse entre ellos alianzas para que sus mercaderes, cuando van a los negocios en cada sitio, tengan y se rijan y no les pase nada. También esta carta en concreto es más, por lo que ella dice, por la carta, por lo que contiene, es casi más en defensa las dos ciudades, el concejo de Ávila y el concejo de Plasencia, porque como al fundarse Plasencia en detrimento del concejo de Ávila, el obispado de Ávila sufre una merma, el concejo de Ávila sufre una merma, entonces son linderos, tanto Plasencia como Talavera, son linderos de Ávila. Entonces las huestes concejiles, los ejércitos concejiles de Ávila y Plasencia tenían encontronazos, y también con los de Talavera. Entonces este en concreto dice que es para ayudarse, es un pacto de alianza, no dice aquí contra Ávila, pero sí en otra hermandad que se conserva en el archivo de Talavera, sí que ahí hablan de Ávila. Dice que las muchas ofensas, los muchos agravios. Qué interesante. Ese está allí, ese no se conserva, pero ellos no conservan este. Sin embargo, ese es anterior, es de 1248, creo. Este es de 1274, pero también dice que es para la defensa de las dos ciudades. Contra todos los hombres. Es que no, si paras un momento y me pongo las gafas, puedo leer algo, pero me tengo que poner las gafas de cerca. ¿Y esto si es uno de los más antiguos? Este es uno de los más antiguos y lo tenemos digitalizado y ya se ha subido, está en la red. Qué bueno. Y además está también la transcripción que hice, también la hemos puesto. ¿Y el fuero? El fuero es una copia
de finales del siglo XIII, e incluso es posterior porque es una copia de 1297, me parece. Vamos, de finales de eso. Este es 1274, aunque el documento ponga, pues aquí, a ver, es que o me quito las gafas o me pongo eso. Dice, era de 1312 años. Claro, hay que restarle los 38 años, ya sabes que un documento que ponga era se refiere a la era hispánica, entonces hay que restarle 38 años, que es la era cristiana. Sí. Entonces este es 1274. Y bueno, es interesante por la pena es que se hayan perdido los sellos de los dos concejos también. ¿Y los sellos? Los sellos que serían pendientes, pues no sé, serían, no podrían ser muy grandes porque... Date cuenta, el roto es pequeño, no pesarían mucho, serían a lo mejor de cera o eso. Sí, no podría ser de plomo porque el documento es pequeño. ¿Y los otros documentos que tenemos? Este otro documento que tenemos aquí es también estos son sentencias, que son bastante originales en España. Las sentencias aún se siguen denominando rollo de sentencia tal. Se refiere, y claro, esto era en rollo. Es la sentencia de un juez, el juez Pedro Sánchez, y esta es de 1376. Pero también este es de papel. Es en papel de trapos de algodón. En España tenemos más papel de otras partes, tenemos papel en eras más antiguas. Sí, hay documentos más antiguos, claro. Sí, ya en las partidas de Alfonso X él hablaba ya de cómo había que hacer el pergamino de paño, decía, porque se refiere a esto, a los de papel y todo eso. Sí, eso ya estaba incluso regulado antes, en 1250 y tantos, cuando hiciera las partidas Alfonso X, y este es 1376, este documento es bastante... Este también se ha puesto en internet. Lo que pasa es que este lo tengo transcrito, pero no lo he subido, no le he subido la transcripción de todo esto, ¿sabes? A ver, en esa época, el Concejo de Plasencia, los señores las oligarquías locales y todos los de alrededor van ocupando terrenos de la ciudad. Como tenía un territorio, un alfoz muy amplio, pues los señores, digamos los nobles o mediana nobleza de Plasencia y de los alrededores, pues iban tomando territorio. Entonces el caso concreto es a García González de Herrera y a su mujer Estebanía Fernández, pues ellos habían usurpado una serie de terrenos en Cerrejón. Y entonces la ciudad se queja, y entonces el rey manda a un juez para que vea a ver. Y entonces por eso, el juez inspecciona todo eso y luego ya da la sentencia. Está la sentencia, claro, va primero poniendo los antecedentes de que si a Estebanía le había dado al rey un albalá diciendo que tenía autorización. Están insertos varios documentos anteriores. Pero a pesar de eso, el rey le da la razón al Concejo de Plasencia porque habían usurpado más terreno del que ellos a ellos que ellos tenían. Entonces una sentencia contra esa familia, contra García González y contra Estebanía Fernández, su mujer. Pero eran poderosos también. Eran también poderosos, muchos de estos formaban parte incluso del propio concejo. Eran la oligarquía de aquí. Lo que pasa es que ellos habían ido consiguiendo de los sucesivos reyes, habían enclaves señoriales en el territorio de Plasencia, habían ido consiguiendo eso, y luego, claro, ellos a través del mismo concejo, a través de eso, ellos van echando los mojones, mojones, las piedras que delimitaban, las van echando y lo van usurpando el territorio. Siempre hay estos tipos de peleas entre los caballeros. Además en esa época era muy típica. El dinero lo daba la tierra, entonces la tierra y el territorio el alfoz de Plasencia era inmenso, entonces era muy apetecido por los grandes señores. Claro. Bueno, y finalmente tenemos un libro de actas. Es un libro de actas. Este es el primer libro de actas que se conserva en el archivo municipal. Es un libro de actas de la época de señorío, de los señoríos de los Zúñiga. Vale, 1400. ¿Y quién eran los Zúñigas? Los Zúñigas eran los señores de Plasencia. Habían conseguido, el conde don Pedro de Estúñiga o Zúñiga, había conseguido del padre de Isabel I, de Isabel la Católica, había conseguido Plasencia en 1441, que se lo diera en señorío. Entonces se establecen aquí los Zúñiga y la saga de los Zúñiga van a estar en la ciudad
van a ser los dueños, digamos, o los señores de la ciudad hasta 1488. Desde los Carvajalas. Sí, puesto que ellos estuvieron en un bando, estuvieron en otro en las guerras civiles, y como al final no se ubicaron bien en el bando vencedor, sí se ubicaron bien los Carvajales, pero ellos se ubicaron mal, y entonces en 1488 consigue otra vez quitarle el señorío de los Zúñiga a ellos, y vuelve la ciudad a ser realenga. Hay aquí un documento de 1488, un real privilegio de los Reyes Católicos, con la firma autógrafa de ellos, que si quieres luego lo podemos sacar, y ahí viene cuando Plasencia otra vez se reintegra la corona, siendo otra vez de nuevo realenga. ¿Sí? Ese documento también se puede consultar por internet. Ese documento también ya se ha escaneado y está en internet. Entonces, increíble. Pero este libro de actas, en realidad es un libro de actas sui generis, porque en realidad aquí lo que están siempre dando cuenta de las, digamos, vuelvo a decir, las cuentas se las rinden a los Zúñiga, a doña Leonor de Pimentel, a don Álvaro, les van rindiendo, y hay cartas, cuando la letra está un poco mejor es porque son cartas de los señores, de los Zúñigas, que le envían al concejo. La letra cuando es peor, cuando está una letra más ilegible, pues bueno, tratan asuntos diversos, pero es eso. Pero cuando viene una carta inserta en el acta del conde o de la condesa, la letra es mejor. ¿Y qué tipos de información tenemos dentro de este tipo de libros? Este concreto es más sobre las rentas, hablan más de las rentas que tenían, y también salen, pues, precisamente a cuenta de las rentas salen algunos judíos aquí, y salen... Como los administraban, pues como una finca suya, entonces pues como que le tienen que rendir un poco las cuentas. Y entonces tratan más de eso. Luego ya en el siglo XVI no se conservan muchos libros de actas, porque por desgracia este archivo se quemó, quemaron los franceses. En el siglo XIX, cuando fueron las guerras de la independencia, lo quemaron. Entonces hay series documentales que han desaparecido, y entre ellas gran parte de las actas del siglo XVI y algunas del XVII, del XVIII, desaparecieron con motivo de... Claro, hicieron un incendio. Incluso quemaron el reloj que había antiguo en la plaza mayor de Plasencia, que es el reloj Mayorga, Caray 1. Ese reloj también le quemaron, con un muñeco articulado. Entonces, luego cuando se rehabilitó el ayuntamiento en los años 70 del siglo XX, pues ese muñeco se volvió y se recuperó como pensaban que era antiguamente, pero el muñeco que da las horas, el reloj del reloj Mayorga, ese le quemaron, el original le quemaron los franceses. Y por eso falta mucha documentación. Hay muchas lagunas documentales. Siempre los franceses. Ya. Pero luego los franceses también tenemos la suerte que nos hicieron la Revolución Francesa y que asentó las bases de lo que es hoy el mundo moderno. Entonces, era un tiempo muy importante para nosotros, para nosotros que no son nobles. Y tal vez si hubiera triunfado, si aquí José I, el hermano del emperador, hubiera quedado y hubiera fructificado una monarquía burguesa, como la que proponía la familia de Bonaparte, le hubiera ido mejor a España que no con el que vino después. Con Fernando VII, que fue horrible. Bueno, gracias. Eso ya nada más. Gracias, Esther. De nada.